Hola chicos y chicas, hoy les traigo un resumen del capítulo 37, que comienza con un nuevo opening y muchas sorpresas. Desde el inicio nos enteramos de que un grupo de nuevos eunucos ha ingresado al palacio, pero entre ellos hay uno que destaca, un joven de cabello rizado. Todo indica que podría tener alguna conexión con Lowland, ya que una de sus damas corre a avisarles. ¿Quién será este misterioso chico? Mientras tanto, vemos a Xiaolan preocupada porque su contrato en el palacio está por finalizar, pero aparece Shisui con una solución: llevarlos a trabajar a los baños termales. Allí nos enteramos de que las concubinas de alto rango tienen sus propios baños privados, las de rango medio también tienen sus espacios designados. Y por último están los baños comunitarios para los sirvientes del palacio. Shisui, sin ningún pudor, se lanza al agua frente a todas. Mau Mau, siempre observadora, nota discretamente que los atributos de Shisui son generosos. Después de un buen baño, las chicas se preparan para infiltrarse como masajistas en la zona de concubinas. Mau Mau se sorprende de que las concubinas se dejen tocar tan fácilmente. Ella deduce que probablemente sea porque el emperador no las visita con frecuencia, por lo que no son tan precavidas. También nota que dar masajes es una excelente manera de acercarse a ellas y por ende enterarse de todo tipo de información útil. Shisui demuestra ser muy perspicaz y está bien enterada del movimiento en el palacio. Resulta que la masajista anterior terminó su contrato y por eso ellas pueden aprovechar esta oportunidad. Mau Mau informa todo a Lady Gyokuyo, quien aprueba la idea de que ella brinde masajes a otras concubinas, aunque Honian no está muy convencida. Reconocen que el chisme es poder y tener a Mau Mau infiltrada podría serles muy útil. Más adelante se revela que han ingresado 30 nuevos eunucos, lo cual sorprende a todas, ya que la práctica de convertir a los hombres en eunucos está prohibida actualmente. Pero sin embargo Shisui aclara que estos eran esclavos. Mau Mau una vez más se da cuenta de lo inteligente e informada que está Shisui. Shisui le recuerda a Mau Mau su cercanía con Jinshi. Y en ese momento ella recuerda a la famosa rana y ella se incomoda bastante. Pero Mau Mau para responderle a Shisui a que son órdenes de la concubina Gyokuyo. Después vemos a las tres hermanas, especialmente a una de ellas, interrogando a Mau Mau por su cercanía con Gyokuyo. Pero ella, con mucha astucia, responde que es solo una catadora y que esa es su única función. Las hermanas confiesan que aún les cuesta adaptarse al palacio, sobre todo a Seiko, la hermana menor. Mau Mau, siempre inteligente, la invita a los baños con ella, argumentando internamente que así no parecerá sospechosa y podrá tener una excusa para entrar y salir con frecuencia. Ya en los baños, Seiko se muestra muy tímida, no está acostumbrada a este tipo de ambientes ni a la ropa ligera que deben usar. En medio del alboroto, Xiaolan le juega una broma y le quita la manta, revelando que sus atributos son bastante notorios. Shisui, sin filtro, le comenta impresionante, pero Seiko no se siente orgullosa y dice que preferiría tenerlas más pequeños. Más tarde, Li Shu aparece desorientada al salir de los baños. Mau Mau, siempre atenta, la ayuda y le ofrece un masaje. Gracias a esta escena descubrimos un poco más de su historia. Tras la muerte del emperador anterior, ella fue enviada a un monasterio y luego traída de vuelta al palacio como concubina de alto rango. Aunque su historia es algo triste, tuvo suerte de que su catadora de confianza se convirtiera en su dama principal, lo que le brinda algo de consuelo. Durante la charla relajada, Mau Mau le pregunta a Li Shu por qué no utiliza el baño de su propio pabellón. Ella le responde con cierta tristeza que allí hay un fantasma, cerrando el capítulo 37 y dejándonos con el misterio sin resolver sobre el fantasma. Si te interesa más sobre los diarios de la boticaria, aquí te dejo un video sobre Shenmei, madre de Lowland y su terrible historia. Si te gusta el video, déjame tu like y comenta qué otros temas te gustaría ver.